Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 4, que vamos a estar hablando sobre la comunicación. La comunicación, la importancia de la comunicación, tanto dentro y fuera de las organizaciones, es sumamente importante. En el transcurso de nuestras vidas, la comunicación es lo que va a determinar el puerto seguro al que queremos llegar, ¿verdad? O sea que lo que nosotros queremos comunicar tenemos que saber cómo llegar a las personas, a los tipos de personas con quien vamos a relacionarnos, dependiendo del momento, de las situaciones, qué es lo que queremos hacer conocer, cómo es lo que queremos que llegue el mensaje que queremos hacer llegar o hacer entender a las personas, ¿verdad? Entonces, la comunicación dentro de la organización es primordial. Vamos a estar viendo un poco, ¿verdad?, el concepto y los elementos, los tipos, las barreras, las redes, las ventajas de la comunicación, técnicas, los tipos de documentos, técnicas de comunicación oral y la entrevista en el trabajo. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es una interacción entre un emisor y un receptor a través de un canal. Significativa corresponde a una idea, a una motivación, y si es intencionada tiene un propósito, busca que el mensaje sea atendido, comprendido, aceptado y aplicado. Entonces, cuando alguien va a empezar a entablar una conversación, ¿qué es lo primero que surge, verdad? A una persona le surge una idea, le nace una idea, ¿verdad? Tiene su pensamiento. Esa idea o ese pensamiento es lo que esa persona que va a ser el emisor, el que va a emitir la primera opinión, tiene que darle a un receptor. ¿Quién es el receptor? Es la persona que va a recibir ese mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando la comunicación es significativa, entonces corresponde a una idea, a una motivación. Surge primero la idea, hay una motivación del por qué querer entablar una conversación. Y la intencionada es cuando tiene el propósito de hacer llegar, de hacer que se entienda, se comprenda ese mensaje. El concepto de comunicación habla muy bien, ¿verdad?, del proceso de intercambio de información. O sea que siempre dentro de la comunicación se intercambian ideas. Lo que yo pienso, lo que recibe el receptor, lo que él procesa y él emite nuevamente una nueva idea, ¿verdad? Entonces ahí se van surgiendo, entablando las comunicaciones. Dentro de todo ese proceso existen los elementos, hay unas fases, existen tipos, barreras y redes. ¿Cuáles serían las fases? Primero, como bien dijimos, ¿verdad?, hay un pensamiento, el emisor tiene un pensamiento, le surge, le nace una idea, entonces él lanza un mensaje a través de la codificación. Las codificaciones serían los medios o la forma en que yo voy a dar a conocer ese mensaje, ¿verdad? Se emite, hay un canal, ¿verdad?, que es por donde pasa la información, puede ser oral, la comunicación oral, pueden ser a través de maneras escritas, diferentes tipos hay, ¿verdad? Eso se decodifica. Al decodificar, llega el mensaje al receptor y el receptor entonces vuelve a tener un pensamiento, analiza, procesa la información que le ha llegado, ¿verdad? O sea, todo este proceso son las fases por las que pasa la comunicación o las ideas que yo quiero hacer llegar al receptor. Un contexto. El proceso de comunicación y sus contextos. Siempre hay un contexto, ¿verdad? Hay un lugar. ¿Qué es el contexto? Es el lugar en donde se desarrolla esa comunicación. Y está el emisor, ¿verdad?, que primero le surgió el pensamiento, lanzó el mensaje, se decodificó. Luego está el canal, que generalmente el canal es un punto muy importante, ¿verdad? Porque en el transcurso de ese canal, si es una comunicación oral de persona a persona, pueden o surgen algunos inconvenientes, como por ejemplo el ruido. ¿Y qué hace el ruido? Distorsiona, ¿verdad? Distorsiona la atención del receptor, del que va a recibir el mensaje muchas veces, ¿verdad? O qué sé yo, estaban conversando, un ruido muy fuerte,
eso hizo de que no escuche o no reciba bien lo que el emisor le quiso hacer llegar, ¿verdad? Y ahí vemos el receptor que él decodifica, mensaje recibido, y él piensa, analiza y él le da una retroalimentación. Al dar una retroalimentación es cuando él da una respuesta al emisor, como bien se puede ver ahí. Definición de los elementos. Esos son los elementos que conforman la comunicación. El emisor, ¿quién es el emisor? Es el que crea y envía el mensaje con el objeto de transmitir unas ideas que previamente ha elaborado. Entonces, siempre el emisor es el que crea, analiza, a él le surge, le nace un pensamiento, ¿verdad? Y él busca la manera de cómo va a transmitir va a enviar ese mensaje. El canal es el medio a través del cual circula la información, sirviendo de soporte físico a la misma. Pueden ser boletín, tablones, ¿verdad? Todo lo que pueda hacer llegar, la manera en que yo quiera hacer llegar el mensaje. Código es el conjunto de señales que deben ser conocidas y comprendidas tanto por el emisor como por el receptor, ¿verdad? Son las señales que uno va recibiendo de qué es lo que quiere dar a conocer el emisor. El contexto. ¿Qué es el contexto? Son las condiciones en las que se desarrolla la comunicación, es decir, el espacio, el tiempo, las circunstancias socioculturales y los mensajes anteriores, ¿verdad? Teniendo en cuenta. Luego está el feedback o la retroalimentación, que es el último paso del proceso de comunicación que nos indica si el mensaje ha sido decodificado y comprendido por el receptor. ¿Qué es lo que les estuve diciendo? Era cuando el receptor recibió el mensaje, analizó, decodificó, entonces él vuelve a darle una respuesta al emisor. Eso es cuando surge la retroalimentación. El ruido es la perturbación del canal que puede ocasionar una pérdida de información, interferencias, imagen borrosa, ahora que es como les dije, dependiendo de la manera que vos estás utilizando para hacer llegar el mensaje o los medios que utilizas para que ese mensaje llegue al receptor, va a depender muchísimo para que esa información llegue tal cual yo esté deseando, ¿verdad? O sea, que el mensaje que yo quiero transmitir llegue por lo menos sea entendido o por lo menos que el receptor pueda lograr entender o comprender qué es lo que yo le quiero decir, ¿verdad? Tipos de comunicación dentro de las empresas. Como bien estamos diciendo, dentro de la organización es muy importante la comunicación. Y hay diferentes tipos, atendiendo a la dirección de la empresa, atendiendo al origen y atendiendo a la forma. Atendiendo a la dirección, dentro de las organizaciones existen dos tipos de comunicación, la comunicación externa y la comunicación interna. ¿Qué es la comunicación externa? Es la comunicación que yo doy afuera de mi organización, qué es lo que yo quiero dar a conocer a las personas que mis posibles futuros clientes o a mis clientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo le quiero dar a conocer al público externo, al público de afuera? ¿Qué yo le quiero dar a entender como empresa? ¿Qué es lo que ellos van a ganar adquiriendo mi producto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, entonces esa comunicación que se realiza afuera de la empresa, ¿verdad? Y la comunicación interna es adentro, la comunicación que yo tengo con mis directores, con los gerentes, con los encargados, con los funcionarios, con todos quienes se desempeñan dentro de la organización. Que eso es muy importante, que la comunicación interna sea buena, va a dar o se va a reflejar en la comunicación externa que se da dentro de las organizaciones. Atendiendo al origen puede ser una comunicación formal o una comunicación informal. Cuando hablamos de comunicación formal es cuando sigue la estructura orgánica de la organización, ¿verdad? O sea, según cómo está estructurada mi empresa, yo hago la comunicación correspondiente, ¿verdad? Si yo tengo que informar, si yo como encargado de área tengo que informar a mi director o así, ¿verdad? Se va haciendo de manera jerárquica. Y una comunicación informal es cuando surge de manera espontánea, ahí del momento, no, que surge ahí por las situaciones que se fueron dando o por cosas que no hace falta que quede algún precedente de que ocasionó o ocurrió para que se pueda llegar a eso.
Y atendiendo en la forma, puede ser una comunicación escrita o comunicación oral, ¿verdad? Dependiendo de qué o a quién yo voy a querer hacer llegar una comunicación, entonces va a ser escrita, pueden ser por correo, por memorándum, por notas, ya va a depender del tipo de política que utiliza cada empresa u organización. Y comunicación oral es, por ejemplo, hacer una charla informativa o una reunión general con los funcionarios dentro de las organizaciones. La comunicación interna, vamos a ir desglosando cada uno de los tipos que estuvimos viendo, ¿verdad? Dentro de la comunicación interna está el tipo de comunicación puede ser horizontal y vertical. La comunicación interna se da entre los miembros de la empresa, como bien dijimos. Todos los que trabajan o forman parte de una organización. Horizontal se da, por ejemplo, de departamento a departamento o departamentos que hagan trabajos similares. Cuando hablamos de una comunicación interna vertical, estamos viendo que pueden ser ascendente o descendente. Ascendente es cuando el jefe o director o los dueños de las organizaciones quieren dar a conocer a los funcionarios de los niveles más bajos, entonces ahí se da una comunicación vertical ascendente, de arriba para abajo. Y una comunicación interna vertical descendente es lo contrario, cuando hay una retroalimentación o un feedback, ¿verdad?, de lo que los empleados quieren dar a conocer del resultado de las operaciones que se dieron a los directivos. Y la comunicación externa es entre la empresa y su público externo, que es lo que la empresa quiere dar a conocer a su público. Un modelo de comunicación interna, ¿verdad? Hay otro, o como un ejemplo, hablo, ¿verdad? Está en la dirección, que pueden ser los canales ascendentes o descendentes. Y el canal horizontal es entre áreas o departamentos, ¿verdad? Ahí se puede observar muy bien, de una manera para que quede un poco más claro de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? El modelo de comunicación que puede ser ascendente o descendente o de manera horizontal, vertical o horizontal. Y sigue explicando ahí, ¿verdad? La comunicación ascendente es la alta dirección, están los trabajadores, suele ir acompañada de mucha distorsión, dice, ¿verdad? El objetivo es proporcionar a los directivos el feedback necesario sobre los problemas de la organización, conocer los problemas y quejas del personal de la empresa, aliviar las tensiones al permitir compartir información relevante y estimular el compromiso de todo, es lo que se quiere llegar a lograr con este tipo de comunicación. Y los instrumentos de la comunicación ascendente generalmente se utilizan los buzones de sugerencias, a veces se hacen encuestas o sondeos, se forman comités para hacer ciertas actividades, suelen surgir preguntas a la dirección o informes, se hacen algunos informes, ¿verdad? Para que se pueda ver el trabajo que se realiza dentro de la organización. Y la comunicación descendente es lo contrario, es lo que la alta dirección o la línea jerárquica quiere dar a conocer a quién, a los trabajadores. Y generalmente tiende a ser considerada como la forma natural y espontánea de transmitir la información y las órdenes en la empresa. O sea, eso es algo que generalmente siempre se da. Es lo que mi jefe me quiere dar a conocer o qué es lo que él quiere que yo haga, ¿verdad? Y generalmente en este tipo de comunicación hay una saturación que puede producir un exceso de información, a veces no se adapta a los receptores. Cuando ya mi jefe me da demasiadas informaciones y yo no tengo la capacidad necesaria de poder captar todo lo que él me está queriendo dar a conocer, es lo que ocurre generalmente en este tipo de comunicación. Los instrumentos, ¿cuáles serían los instrumentos de una comunicación descendente? Están las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones que me da mi jefe o que dan los directivos. Existen los circulares que salen, por ejemplo, cuando quiero dar a conocer a todos los funcionarios sobre ciertas actividades o acontecimientos o nuevas disposiciones que surgen dentro de la organización. Tablones de anuncios que generalmente
Se pueden conseguir muchas veces en las organizaciones cerca del reloj marcador, ¿verdad? O en donde se registran las asistencias, que generalmente es sumamente importante porque ahí todos los funcionarios, todas las personas que trabajan en una organización pasan por esa área, ¿verdad? Para poder registrar sus entradas y salidas. Entonces ahí es una manera de tener una comunicación lo más cercana posible, ¿verdad? Periódicos de empresas, que hay empresas que tienen sus periódicos, revistas, manuales y cursillos de información que generalmente se da en ciertos lugares. La comunicación horizontal, que es verdad de trabajadores a trabajadores, o sea, de departamento a área con otro departamento a área, ¿verdad? Su objetivo es facilitar la coordinación de tareas, permitiendo establecer relaciones interpersonales efectivas a través de acuerdos implícitos y proporcionar un medio para compartir información relevante entre compañeros, ¿verdad? O sea, para poder coordinar, para que el trabajo sea de manera coordinada o en conjunto, ¿verdad? Para saber cómo es lo que se va a hacer en los trabajos, es lo que se utiliza este tipo de comunicación. Y los problemas que a veces surgen en este tipo de comunicación son la falta de tiempo, ausencia de canales, ¿verdad? Muchas veces ese es el inconveniente que tienen. Y algunos instrumentos de la comunicación horizontal son las reuniones de trabajo, notas de departamento, uso del teléfono, memorando o actos sociales. Es lo que se usa, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el tipo de comunicación por su origen, que estuvimos viendo, ¿verdad? La comunicación formal que sigue la estructura creada por la empresa, o sea, sigue conforme a lo que está estructurado dentro de la organización. Y la informal surge espontáneamente sin tener en cuenta la jerarquía de la empresa. Barreras de la comunicación o ruido, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas barreras que surgen generalmente cuando existen ciertos tipos de comunicaciones, ¿verdad? Ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿verdad? Algunos son los personales o psicológicas, las semánticas y las físicas. Dentro de las personales o psicológicas están los estereotipos, los prejuicios, el efecto halo, la percepción selectiva, la defensa receptiva, que vamos a ir hablando cada uno de estos temas, ¿verdad? Luego están las semánticas, que es cuando, por ejemplo, entre el emisor y el receptor hay una diferencia de hablan idiomas distintos, cuando el vocabulario es complicado, cuando, por ejemplo, una persona es muy preparada y habla con personas menos capacitadas, ¿verdad? Significados distintos, mensajes muy extensos, ¿verdad? Todo eso es un problema de tipo semántico, la barrera, ¿verdad? Y la física, las interferencias por el ruido, la iluminación de temperatura inadecuados o problemas técnicos. Ahí hablamos de cada uno, ¿verdad? Las barreras psicológicas que estuvimos viendo que son primero el estereotipo, ¿verdad? Que son las generalizaciones que se utilizan para clasificar a las personas según las características de su grupo o su imagen personal. Cuando hablamos de estereotipos, por ejemplo, vemos uno siempre diferencia por la manera de vestir, ¿verdad? El tipo de personas o grupos que conforman, ¿verdad? Por ejemplo, como ejemplo les voy a dar los hippies, ¿verdad? Que es sumamente diferente la manera o el estilo de vestimenta, ¿verdad? Que ellos utilizan a la de las demás personas. Entonces ese es un estereotipo, se hace una diferencia entre una persona y la otra, que muchas veces se suele ser una barrera. Generalmente hay personas que, por ejemplo, no quieren hablar con ese tipo de personas. O la gente, vamos a decir los mendigos, ¿verdad? Una persona, hay gente que no quieren hablar con personas que andan por la calle o que están mal vestidas, ¿verdad? Entonces son barreras psicológicas. Psicológicamente le trabajan a las personas, entonces evitan tener una comunicación con este tipo de personas, ¿verdad? El efecto halo es la impresión favorable o desfavorable que tenemos sobre una persona que se interpone al juzgar el resto de sus rasgos o actitudes. Siempre tenemos una percepción, muchas veces sin siquiera conocerle bien a la persona, y es como un efecto de cuidado que yo tengo hacia cierto tipo de personas, ¿verdad? Muchas veces vos hablas, comenzás a entablar una conversación con alguien y vos ya te das cuenta qué tipo de persona es. Entonces, ahí automáticamente es como un mecanismo de defensa que te nace de manera natural. Entonces vos evitas nomás conversar o acercarte o
empezar a entablar comunicación con ese tipo de persona, ¿verdad? La percepción selectiva es el receptor selecciona únicamente la parte de información que le interesa. Hay personas con quien vos hablas y hablan muchísimo, mucho, pero en realidad son como generalmente se dice, son muy parlanchines. Entonces, vos seleccionás nomás las informaciones que más te interesa a esa persona y después es como que automáticamente vos le dejas de prestar mucha atención. O sea, tu atención ya no es el 100% hacia esa persona cuando vos ya lograste esa información que vos estabas necesitando, ¿verdad? Y después está la defensa perceptiva, que es un mecanismo que utilizamos para defendernos de algo que no nos gusta o que nos resulta desagradable. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta, cuando estamos entrando en la conversación y que nos están, vamos a decir, acosando, por ejemplo, ¿verdad? Que generalmente más ocurre con las mujeres, que muchas veces uno ya se da cuenta, entonces vos ya ahí ya te das cuenta, entonces tu mecanismo de defensa se activa, ¿verdad? Entonces tratas de evitarlo. Técnicas para vencer las barreras de la comunicación. Técnica para el emisor, ¿verdad? Para vencer esas barreras que eran la de estereotipos y todo eso, ¿verdad? Para el emisor, utilizar retroalimentación. La información ha de ser fácilmente comprensible. Omitir datos irrelevantes, utilizar varios canales, preparar bien el mensaje. Y técnicas para el receptor, evitar los filtros y prejuicios, escuchar atentamente, evitar las distracciones, que eso es muy interesante, ¿verdad? Redes de comunicación de grupos. Existen diferentes tipos de manera o redes de grupos, cómo se pueden llegar a dar la comunicación. Las redes formales generalmente son en forma de I, que después les iré mostrando por medio de imágenes para que puedan ver, ¿verdad? En círculo, en estrella, en cadena de múltiples canales. Y las redes informales son en cadena, chisme o rumor, o casual o de manera aleatoria se da. Esta es red en cadena, ¿verdad? Entonces, la primera persona pasa la información a la otra, la siguiente y así sucesivamente. Se detecta perfectamente cómo va la información de una persona a la otra. La red en I es cuando va de cierta persona, de una persona a la otra, a la siguiente y después ya se abre. Es como que una persona pasó a una, la información a una y luego a la segunda persona ya, ahora se va abriendo la comunicación o la cadena. En círculo es cuando va, si hay un círculo reducido, ya sea reducido de personas, con ciertas personas nomás vos pasás esa información. Y de redirecciones múltiples ya es cuando hay una relación entre todos, ¿verdad? Una comunicación entre todos. Generalmente se da en las reuniones, por ejemplo, ahora en las reuniones informativas, en donde cada director o cada empleado da sus opiniones. Entonces ahí ya se va formando como una estrella, como se ve, ¿verdad? Porque ahí se van entrelazando todas las informaciones. En forma de estrella, que hay una persona, ¿verdad? Que es la que comienza a entablar la conversación, tipo es la que sirve como moderador, generalmente se le dice, y ahí va escuchando, analizando a cada uno. Hay ciertos beneficios, ¿verdad? De la comunicación, como siempre vemos y sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos beneficios? Estimular la conducta, desarrollar emociones, estimular la conducta, desarrollar conocimientos, dirigir la información hacia objetivos específicos, contribuir a la motivación humana, conciliar intereses, extender el pensamiento en tiempo y espacio, promover la colaboración, el compromiso y el mejor desempeño de los colaboradores, marcar pautas en la creación de la imagen y la cultura de la empresa, integrar a la gente, que ese es algo, ¿verdad?, que generalmente es una motivación, no es algo muy importante para todos quienes trabajan dentro de las organizaciones, ¿verdad? Que se sientan parte integrante de la organización, que se los considere
que se les tenga en cuenta, ¿verdad? En todos los puntos o aspectos de la empresa. Los tipos de comunicación que vimos también, ¿verdad? Que pueden ser la comunicación escrita u oral, ¿verdad? La comunicación escrita, la regla importante es usar un método sistemático para escribir. Por ejemplo, siempre es determinar el propósito o objetivo. ¿Qué es lo que vos pretendés o el objetivo que querés dar a conocer, ¿verdad? Determinar las necesidades del lector, genere, reúna y recopile ideas y hechos. Establezca el enlace del tema tratado, límites de la información, ¿verdad? Siempre hay que poner un límite, organizar sus ideas correctamente y métodos para organizar. Es más o menos una idea de cómo uno tiene que redactar la nota, informe o lo que quiere dar a conocer, ¿verdad? Siempre hay que primero determinar todo esto. Documentos habituales dentro de la comunicación escrita serían el contrato de trabajo, la carta personal o comercial, la nota interior, que serían los memorandos, certificados, informes, instancias, actas, folletos, carteles, saluda, periódico de empresa, ¿verdad? Esos son algunos tipos de documentos escritos a través de los cuales uno va a dar a conocer las informaciones. Estructura ahí da como un ejemplo, ¿verdad? De cómo más o menos tiene que ser siempre los informes o cartas, que la estructura que debe tener lo que vos querés informar, ¿verdad? Un encabezamiento, siempre, ¿verdad? Que tiene que tener el membrete de la organización, los datos del destinatario, a quien vos le estás enviando, remitiendo, la fecha, siempre el saludo, ¿verdad? Y dentro del cuerpo ya es la introducción de la idea principal, ¿verdad? Vos ahí introducís qué es lo que querés informar, desarrollar y le das una conclusión. Y al cierre, una despedida y la firma. De la instancia, ahí va dando otros ejemplos, ¿verdad? Que el encabezamiento, el cuerpo. Son algunos modelos, ¿verdad? De cómo se deben ir haciendo ciertas tipos de comunicaciones. La comunicación electrónica, que hay que tener mucho cuidado, que hoy en la actualidad es un mecanismo, ahora al menos con este tema que surgió de la pandemia, ¿verdad? Todos los informes, las notas que se van realizando surgen, ¿verdad? Por el tema del teletrabajo. Últimamente en estos días es tendencia ahora sí o sí saber utilizar la comunicación electrónica, ¿verdad? Y hay ciertos puntos que se deben tener en cuenta al momento de escribir un correo electrónico más formal, ¿verdad? Nos da algunas etiquetas, ahora dice, no use letras capitales para introducir mensajes, no usar emoticón, los emoticones son más apropiados para los chats porque muchas veces los emoticones se pueden entender mal, ¿verdad? Usa abreviaturas esporádicamente, solo para la comunicación informal, o sea, cuando es entre compañeros o así una información, un correo no institucional se puede utilizar, pero cuando es algo que vos querés informar dentro de tu organización, no podés usar abreviaturas, ¿verdad? Debe ser revisado cuidadosamente, puede contener errores, ambigüedades, contener implicaciones poco claras, puede omitir detalles comerciales. Los mensajes pueden ser reenviados sin su conocimiento, que por eso hay que atender mucho qué es lo que uno envía por correo, ¿verdad? Escriba lo que necesita ser dicho y nada más. Sea escrupuloso a la hora de redactar las direcciones de correo, ¿verdad? Que hay que tener muy en cuenta también porque muchas veces una letra de más, entonces ya rebota o no llega al receptor a quien queremos llegar. La comunicación no verbal, que también es un tipo que existe, ¿verdad? Que nos dan a conocer, determinan ciertas situaciones o comportamientos, ya nos dan a conocer lo que piensa una persona, ¿verdad? Dentro de la comunicación no verbal están los signos no lingüísticos y los signos visuales. Dentro de los signos no lingüísticos tenemos los movimientos faciales, los movimientos corporales, el volumen de la voz, el tono, ¿verdad? Todo esto
si uno se pone a analizar determinadamente, si presta atención al público, a las personas a quien yo quiero dar a conocer un mensaje, yo ya voy a tener una percepción de si mi mensaje llegó bien o si mi mensaje agrada o desagrada a las personas, ¿verdad? Porque por un simple gesto con mi boca, con mis ojos, con con el fruncido del ojo, con una simple mueca, entonces yo ya voy a poder determinar qué piensa la persona, ¿verdad? Lo mismo con los movimientos corporales, mis movimientos de mano, por medio de los movimientos de las manos, de los pies, cómo se siente una persona. Yo ya voy a determinar si la persona que está en mi frente o con quien yo estoy entablando conversación, si me presta atención, si le parece interesante o si esa persona está un poco aburrida, ¿verdad? El volumen de mi voz también va a determinar, porque a través del volumen o el tono de voz que uno pone dentro de las conversaciones, uno ya va a notar si la persona está tranquila, pacífica, nerviosa, eufórica, entusiasmada, ¿verdad? Y los signos visuales, que es la apariencia externa, ¿verdad? Que es muy importante, ya nuestro aseo, nuestra vestimenta, cómo vamos, el vestuario que estamos utilizando, ¿verdad? La decoración de la empresa, que también habla, ¿verdad? Es un tipo de manera de comunicar a las personas que vienen o llegan dentro de nuestras organizaciones, el logotipo y las señales de seguridad, porque las señales de seguridad no hace falta que te hablen, sino que al mirar automáticamente voy a saber cómo vas a reaccionar. Por ejemplo, los señales de salida de emergencias, ¿verdad? Que son los indicadores que en el caso que ocurra algún siniestro, yo ya voy a saber qué medidas o hacia dónde yo tengo que dirigirme para poder salir de una manera más rápida del lugar, ¿verdad? Nos habla un poco, ¿verdad? Dice que después de unos días de que uno haya recibido una información, dice que la memoria puede reproducir parte de la información absorbida por los diferentes sentidos en las proporciones siguientes, ¿verdad? Aproximadamente el 20% de lo que solo oímos, 30% de lo que solo vemos y 50% de lo que oímos y vemos, 75% de lo que oímos, vemos y discutimos y 90% de lo que hemos hecho eficazmente. O sea que uno no solamente puede escuchar, absorber, sino que el poner en práctica las cosas es lo que nos va a ayudar a ser cada vez mejores o más eficaces, ¿verdad? Del flujo constante de información que el hombre absorbe en el marco de la interacción con su ambiente, una persona sana cuyos órganos sensoriales funcionan correctamente percibe en proporción al total. 75% por la vista es lo que absorbemos, o sea que lo que nosotros vemos, la primera impresión que tenemos de ciertas cosas o ciertos lugares es lo que generalmente nos ayuda a tener o retener o recordar ciertas informaciones. El 15% por el oído, 4% por el tacto, 3% por el olfato y 3% por el gusto. Bueno, hasta ahí estuvimos viendo la comunicación escrita, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo la comunicación oral. Factores comunes a toda situación de comunicación oral, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero, preparación del material a exponer. Se debe de preparar, ¿verdad? Se tiene que tener un objetivo de la exposición. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Se tiene que tener el tiempo a disposición. ¿Cuánto tiempo disponen las personas que van a prestarme atención, ¿verdad? Se deben tener los hechos y hechos para la argumentación. Receptividad de la audiencia. ¿A quienes hablo? ¿Qué saben? Ya si es necesario persuadirlos, entenderán la terminología, ¿verdad? O sea que yo tengo que analizar primero al tipo o a las personas con quien yo voy a hacer una exposición, ¿verdad? Para ver si es que realmente ellos ya están ya, ¿cómo se dice? Preparados o ya tienen una preparación previa sobre el tema que se va a hablar, ¿verdad? Se debe utilizar adecuadas palabras iniciales de introducción, la lógica que seguirá la presentación oral, la expresión, que ya sean las voz o la manera que vas a utilizar, las ayudas audiovisuales y las conclusiones es lo que se debe dar, ¿verdad? Algunas estrategias nos dan aquí una estrategia de exposición. La pronunciación, la intensidad, el timbre
timbres, la entonación y el ritmo de nuestra voz, ¿verdad? Que hay que cuidar porque todo eso da o lanza algún tipo de comunicación a las personas, ¿verdad? Se tiene que dar una explicación breve siempre al comienzo. Se debe mirar al público, no centrarse en una sola persona, sino a todo el público en general, porque si vos te fijas solo en una persona es como que le vas a intimidar, le vas a hacer sentir incómodo a esa persona, ¿verdad? Y al auditorio en sí, porque tipo es como que no le da importancia al resto de los presentes. Empatía con el auditorio, lenguaje corporal, que como estuvimos viendo, ¿verdad? El lenguaje corporal habla de por sí sola, hasta habla la ropa, los gestos, las posturas que utilizamos, el orden en la exposición, los vocabularios adoptados al auditorio, se debe aceptar comentarios, críticas, evitar enfrentamientos, usar anécdotas, citas, amenidad y finalizar con una síntesis. Bueno, entonces aquí estuvimos viendo el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación y los tipos de comunicación que se dan dentro de las organizaciones, ¿verdad? Espero que estén bien. Vamos a continuar cualquier cosa. Estoy a disposición de ustedes. Que tengan un buen resto de jornada.